compartirles entonces la palabra en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 22. La revisión Reina Valera dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Gloria a Dios. También habíamos dado lectura este mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amén. En este pasaje encontramos una serie de consejos prácticos para todos aquellos que están dedicados a servir al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos sirven al Señor Todopoderoso? Amén. Timoteo, al igual que todo cristiano, es llamado a cumplir con 3 acciones necesarias, lo cual, si él lo hace, va a resultar en una conducta digna de imitar. ¿Cuáles son estas 3 acciones que Pablo le manda a Timoteo? En primer lugar le dice huye, después le dice sigue, y después en la otra traducción dice disfruta. Entonces un cristiano es llamado a huir, es llamado a seguir y es llamado a disfrutar. El domingo pasado hemos visto que somos llamados a huir de las pasiones juveniles, y esto involucraba huir de toda relación que tiene como objeto lo puramente sexual. Lo vimos detalladamente, le dedicamos un buen tiempo, pero también en la etapa de la juventud hay otras cosas que apasionan y que causan mucho tropiezo también. Hablamos de la impaciencia, también mencionamos la intolerancia, mencionamos las disputas necias y también hablamos sobre la pasión por lo novedoso. Y concluimos que a veces para mantener tus principios no te queda otra opción que huir. Pero ¿a qué otra acción es llamado el cristiano? En segundo lugar, dijimos a seguir. Hay 4 cosas que uno debe determinarse a seguir. En primer lugar, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sigue la justicia. Sigue la justicia. Otras versiones dicen, sigue una vida recta. Y otra dice, sigue una vida íntegra. Tenemos mucho para hablar acerca de lo que es vivir una vida recta, una vida íntegra. Cuando la Biblia habla de integridad, está hablando de ser de una sola pieza, que seamos íntegros, que lo contrario es lo que dice Santiago cuando un hombre es de doble ánimo. Usted va a encontrar que hay cristianos que aman al Señor con todo el corazón, pero a la vez aman al mundo y sus pasiones también con la misma intensidad con que aman al Señor. Eso es no ser íntegro, que le gustan las cosas de Dios, pero también le gustan las cosas de este mundo. Y disfruta de ambas. Pero la palabra dice, sigue la justicia. La justicia es el estilo de vida de un cristiano rendido al Señor. Porque Él ha sido declarado justo y busca, por lo tanto, vivir en justicia, busca vivir rectamente. El cristiano sabe que fue declarado justo cuando creyó que Jesús murió en su lugar. Esto no tiene que ver con algo que él haya logrado hacer, sino algo que le imputa a Dios como juez al momento de recibir a Cristo como su Salvador. Y quiero que vayamos a esa base bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26, donde encontramos que nosotros fuimos justificados, fuimos declarados justos por poder ejercer la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz que murió en nuestro lugar. Dice la Biblia, por lo tanto, en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 lo siguiente: siendo justificados gratuitamente, es decir, que usted no tuvo que pagar nada, el que pagó el precio fue Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe en Jesús en esta noche? Él, por lo tanto, es el justo que nos justifica. Cuando nosotros depositamos la fe, nuestra confianza, en cuanto a la salvación, en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, inmediatamente el Padre nos declaró justo. Para el Padre existen dos clases de personas solamente: los condenados y los justos. Los condenados y los justos. Dios discrimina a la humanidad de esas dos clases de personas, nada más. Los justos son los que han ejercido su fe en el sacrificio de Jesús y el Padre le imputa justicia. Los incrédulos, los que se niegan a creer en Jesús, los que optan por otra vía para poder llegar a Dios, buscando quizás a través de sus obras y todo lo que el hombre pudiera llegar a ser, los que se inventan su religión, Dios los ve como personas condenadas, porque no ejercen la fe en Jesucristo. Pero la Biblia dice que nosotros hemos alcanzado justificación gratuitamente por su gracia, gloria a Dios. No es que la salvación no costó nada, no. El que pagó el precio, y el precio más caro que pudiera existir sobre este universo, fue el Señor Jesús. Y nosotros gratuitamente podemos disfrutar de la salvación y somos justificados ante Él. Ahora, ¿por qué debemos buscar y seguir la justicia? Porque es el fundamento mismo del carácter de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios justo? El salmista declara en el Salmo 33, versículo 5, lo siguiente: Dios ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Gloria a Dios. El carácter de Dios nos dice que Él ama justicia y juicio. Y en el Salmo 50, verso 6, dice lo siguiente. Salmo 50, verso 6. Y que los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Gloria al nombre del Señor. Nos habla de que el carácter de Dios, nos habla de la esencia misma de Dios, como un Dios justo, como un Dios que ama y practica la justicia. Por lo tanto, el amor de Dios da lugar a su justicia para este mundo que está perdido, para esta sociedad que muchas veces nada le interesa acerca de Dios, pero Él ama a las personas. ¿Cuántos saben que Dios ama a las personas? Y por esto hay maneras buenas también entre los cristianos de poder tratarnos unos con otros, y también hay maneras malas de hacerlo. Pero el cristiano es llamado a seguir la justicia. No sé si alguna vez usted quizás haya sido maltratado dentro de un templo donde se adora a Dios. Pero eso puede ser que exista y suceda también, porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a seguir y practicar la justicia, pero no todos están 100% convertidos. Así que por allí algún elemento de injusticia le queda en su forma de expresión, en su carácter, y hay veces que uno como cristiano deja mucho que desear, pero nosotros somos llamados a tratarnos bien, a tratarnos como corresponde. Un obrero de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo, aquel que ama al Dios justo y que adora al Dios justo, no tiene otra cosa que hacer que imitarlo al Dios que nosotros adoramos. Por lo tanto, tratemos, en cuanto a nosotros dependa, de tratar bien a la gente. Y no que alguien pueda decir, tanto en la iglesia como en algún ámbito donde se rodea con cristianos, y más de los cristianos, me trató injustamente. Fue injusto como me trató. Puesto que el Señor Jesús ama y
y también nos ama a nosotros y ama a la humanidad, también Él desea que nosotros podamos prosperar. Y si alguien le maltrata, si alguien le engaña, no le está tratando de la manera que merece, porque esa persona es amada por Dios, esa persona es favorecida por Dios, y de repente uno trata de chicanearlo, trata de maltratarlo, trata de engañarlo, y de alguna forma quizás hasta de explotarlo. Ese no es el trato que merece de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Nosotros queremos el bien de las personas y no deberíamos caer en todas esas cosas. Lo mismo pasa si usted difama a alguien. No es un trato justo. Lo mismo pasa si usted acosa a alguien o le agrede o atenta contra esa persona. Usted está maltratando injustamente a alguien. Esa persona, recuerde, es amada por Dios también. Y en algún momento Dios en la Escritura dejó establecido qué pasaría si esa persona clama al Dios pidiendo que le haga justicia. Si usted destruye la dignidad de alguien a quien Dios creó a su imagen y semejanza, si usted destruye la dignidad de alguien a quien Dios ama profundamente, usted está comprometiendo la justicia con la cual usted debería, como dice Pablo a Timoteo, sigue la justicia. Usted debería siempre tratar con justicia a su prójimo y siempre tratar con un trato justo a todas las personas con las cuales comúnmente se rodea. Cuando usted continúa en esclavitud, y hay muchas personas que lamentablemente están en esclavitud, una esclavitud espiritual, siendo que Él lo declaró libre por su sacrificio en la cruz. Quiero decirle algo en esta noche. Usted quizás está experimentando injusticia, porque Dios lo ama, y para Él es injusto que usted siga todavía teniendo o sufriendo abuso de parte del enemigo, el adversario, el diablo. Pero el sentido común nos dice en esta noche que nosotros, que usted no debería seguir de esa forma. Recibiendo un trato injusto o viviendo, experimentando injusticia, ya que Jesús lo hizo libre a usted en la cruz del Calvario para siempre. Amén. Pero hay gente que vive mal y vive atormentada. Lamentablemente tengo que decir que hay cristianos, hijos de Dios, que todavía tienen temor a dormir, que tienen temor a la oscuridad, que por ahí escuchan voces y que por ahí se sienten temor y miedo. Y eso es injusto. A usted le está pasando algo injusto, porque hubo alguien que pagó el precio para que usted viva en libertad. ¿Me está escuchando? Usted en esta noche puede ser libre de todas esas cosas que a usted lo atormenta. Hubo un precio que fue pagado para su libertad, para redimirlo de su esclavitud. Por lo tanto, usted no debería sufrir ese manoseo, ese abuso del enemigo, ya que el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario y lo ha hecho completamente libre para siempre. Amén. Pero hay veces que nos falta la información. Hay veces que creemos que, bueno, estamos destinados para vivir de esa forma eternamente y para siempre. No, no es esa la verdad. Jesús lo hizo libre. Y es injusto. Por eso dice Pablo, sigue la justicia. Es injusto de que usted siga viviendo de esta forma. Y yo se lo quiero ilustrar de una manera que encontré. La derrota significa la rendición de la autoridad.
encontré esta ilustración para demostrárselo de esa forma. Dice que hace algunos años un predicador estuvo en la cubierta del acorazado en Missouri y 30 años antes, en el mismo sitio donde yo estaba, dice, el japonés Tog se rindió al general MacArthur de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia de rendición tuvo lugar en 1946, casi unos años atrás, ¿no? En la bahía de Tokio. Los japoneses habían sido derrotados por las fuerzas militares aliadas. Usted recordará bien, si ha estudiado, el caso de las 2 bombas nucleares que cayeron allí en las ciudades de Japón. Ahora, la ceremonia fue bastante dramática. El general Tog subió a bordo del acorazado de Missouri vestido con su uniforme de gala. Con él estaban hombres de alto rango, tanto del gobierno como de los círculos militares. Llegó con él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas japonesas y entonces el general MacArthur subió al barco con los hombres que representaban al gobierno y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y era un encuentro personal, cara a cara. El general MacArthur se acercó y arrancó todas las medallas militares y cintas y decoraciones de Tog. Después agarró y arrancó los emblemas de autoridad que llevaba en los hombros. Quedó reducido a un hombre derrotado y degradado sin poder ni autoridad. La ceremonia de rendición fue finalizada por el general Tog cuando agarró la espada que llevaba al costado y se la entregó al general MacArthur. Cuando Tog se rindió, no era solamente su propia derrota personal. Todas las fuerzas combinadas del aire, del ejército, de la marina y militares de Japón se rindieron y quedaron desprovistas de poder. Fue un momento de victoria y triunfo para los Estados Unidos y sus aliados. Fue una derrota y rendición total para los generales japoneses y sus tropas. La guerra había sido ganada. Esto fue, mis hermanos, lo que sucedió en el Calvario. Satanás y todos sus demonios fueron totalmente derrotados. Fueron expuestos a un despliegue abierto de vergüenza y degradación en aquella mañana del domingo de resurrección. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en este pasaje se nos dice que Dios ha desarmado y derrotado a los poderes de los espíritus del mal que gobiernan este mundo. Esto se refiere a los demonios poderosos que forman parte de la fuerza de Satanás. Se les privó de sus armas y autoridad. Ahora no tienen defensa y han sido degradados. Esto es un cuadro muy vívido de un desfile de la victoria en el cual el enemigo derrotado es expuesto a la vergüenza pública. Es una victoria que jamás fue ganada cuando Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Él ganó nuestra victoria para siempre. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no pudimos hacer nada para ganar esa victoria. Jesús la ganó por nosotros. Por eso, con semejante victoria, semejante quita de poder, semejante reducción a cero del enemigo, ¿para qué seguir creyendo que el enemigo puede abusar de tu vida? Es simple y un poquito de lógica y de sentido común. ¿Por qué dejarte atormentar por un demonio? ¿Por qué dejarte que un demonio no te deje dormir? ¿O que te haga tener miedo a una sombra o a la oscuridad? ¿Por qué dejar que toda esa fuerza del enemigo se abalancen sobre tu vida
si tan solamente con una renuncia a su poder y decirle, mira, diablo, hoy entiendo que estás derrotado. No tenés parte ni suerte con mi vida. Hoy pertenezco a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual te venció en la cruz del Calvario. Amén. Y con Él soy más que vencedor. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, esta es una noche para declarar la palabra de Dios a favor de tu vida. Él despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Se cuenta que cuando esto sucedió, claro, la información hoy llega casi automáticamente de un punto al otro punto del mundo. Usted conoce lo que es Internet, las redes sociales. Usted manda un mensajito ahora y quizás a todo su contacto y llega por todas partes. Antes no era así la comunicación. Las comunicaciones tardaban mucho. Imagínense cuando la comunicación de que los aliados habían ganado la guerra, no fue que llegó todo de golpe, sino que habían campos de concentración donde los japoneses tenían al enemigo subyugado, torturado, muerto de hambre, haciéndole pasar la mil y una. De repente llega la noticia y escuchan de que el poder de Japón había sido derrotado. ¿Y sabe qué pasa cuando no hay información? Hay abuso de poder. Cuando no hay información, el enemigo todavía sigue creyendo de que tiene poder sobre nosotros, pero le llegó la información a los soldados que estaban allí cautivos, y uno de ellos, de un alto rango, se presentó delante de la oficina del general que estaba allí en el campo de concentración, le dijo: ustedes han sido derrotados, así que no tienen más poder sobre nosotros y nosotros nos declaramos libres. Así que vamos a cambiar de posición. Ustedes son los esclavos y nosotros somos los libres ahora. Y se armó toda una revuelta, ¿no? Porque el ejército japonés ya no tenía poder para mantenerlos cautivos. No podían hacerlo porque la derrota fue mundial. Los aliados habían ganado. Mi hermano, usted tiene que comunicarle al enemigo que ha sido derrotado. Y se lo comunica a usted en esta noche. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Así que no tiene por qué atormentarlo más. Y le digo algo más, usted no tiene que tener ninguna alianza con su enemigo. Porque ahí viene el problema muchas veces. Donde el enemigo todavía sigue creyendo que usted es de él, porque por alguna situación, o por algo que usted hizo, o por algo que usted dijo, de repente lo tiene cautivo. Y el enemigo cree todavía que usted es soldado de él, que le pertenece a él. Pero en esta noche, usted comuníquele legalmente de que usted le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual lo derrotó en la cruz del Calvario, y usted no tiene más por qué ser cautivo, ni está subyugado bajo el dominio del diablo. Amén. Gloria al Señor. Sigue la justicia. Por eso es injusto cuando usted vive de esa forma, cabizbajo, derrotado, quizás pasando las penurias, pero la Biblia nos dice que también debemos no solamente seguir la justicia, sino que también dice sigue la fe, sigue la fe. Hay una palabra que es sinónimo de fe en esta oportunidad, y es la palabra fidelidad. Fe en este pasaje de 2 Timoteo es sinónimo de fidelidad. Claro que esa palabra fidelidad en nuestro lenguaje moderno existe en algunos lugares, y en otros lugares como que lo quieren literalmente erradicar, y hasta muchos se alegrarían si borran la palabra fidelidad de muchos lugares donde tendrían que estar manifestándose.
La palabra fidelidad significa ser recto. La palabra fidelidad significa ser fiel, ser de una sola línea, vertical, sin doblez. Significa ser leal. Imagínense si nosotros en todas las áreas de nuestra vida seríamos leal al Señor, seríamos fiel, seríamos de vivir una vida recta. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que nosotros seamos fieles en todo lo que concierne, tanto en lo secular como en lo espiritual. Por eso, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de la más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano, porque le tiene que ser fiel a Dios, fiel a los suyos y fiel a lo suyo. Tres esferas: fiel a Dios, fiel a lo suyo y fiel a los suyos. La Biblia nos muestra que por lo menos hay 4 aspectos en donde tenemos que ser fieles si queremos gozar del favor y de la bendición del Señor. En primer lugar, tenemos que ser fiel al Señor en cuanto a nuestra conducta. Por eso dice la palabra, sigue la fe. Fiel al Señor en cuanto a nuestra conducta. Si vamos al pasaje de Lucas, el capítulo 6, versículo 43 al 45, Lucas capítulo 6, verso 43 al 45, dice lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro da, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Dios y las personas en general siempre van a esperar de nosotros de que seamos consecuentes entre lo que nosotros decimos creer y lo que en realidad hacemos. Es como que el mundo nunca va a tolerar que diga creer ciertas cosas y que en realidad termina siendo todo lo diferente a lo que usted dice. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, el mundo directamente se tilda como un hipócrita. Y la hipocresía consiste justamente en querer mostrar lo que ni somos ni hacemos con respecto a lo que nosotros creemos. El Señor Jesús afirmó que cada árbol se reproduce conforme a su propia naturaleza. Y por eso el árbol malo indudablemente siempre va a dar fruto malo. Y que el árbol bueno indefectiblemente va a dar fruto bueno. Note usted cuánto nos cuesta dar un buen testimonio creíble en razón justamente de la falta de fidelidad. Y lo triste es que muchos que se llaman cristianos se portan igual o peor que aquellos que no son cristianos. Mienten, fomentan el chisme, las críticas desagradables, las críticas destructivas, se malgenian con facilidad, son irascibles, no guardan los límites en su comportamiento y cuando están bajo presión reaccionan como si nunca hubiesen conocido la gracia del Señor, nunca hubiesen conocido su poder, nunca hubiesen conocido de su misericordia. Otros aún tienen cosas evidentes de su antigua manera de vivir, cuando eran incrédulos, estaban alejados de Dios, cuando servían a Satanás, el diablo, cuando servían a sus intereses egoístas y carnales, y les cuesta dar ejemplo en su conducta porque están siempre como un sentido intolerante. Pero en cuanto a Daniel, por ejemplo, la Biblia dice en el capítulo 6, versos 3 al 4, se lo digo solamente, no lo busque, Daniel 6, 3 y 4 dice que ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él, porque en él había un espíritu superior. Eso habla de ser
fiel, de ser leal a Dios, en las buenas y en las malas. A tal punto de que cuando vieron la conducta de Daniel, cómo él se comportaba, dice que el rey trató de ponerlo aún como superior a los otros dos gobernantes que estaban al lado de él. Es inconcebible un cristiano cuya conducta sea muy distante a lo que es la palabra de Dios, a lo que la Biblia señala. Nuestras acciones deben ser el reflejo de lo que Dios dice en su palabra. Alguien afirmó lo siguiente y creo que es verdad. La Biblia de los mundanos es la vida de los cristianos. Repito, la Biblia de los mundanos es la vida de los cristianos. El mundo está leyendo en nuestro comportamiento lo que supuestamente usted y yo leemos en las Escrituras. La pregunta obligada es la siguiente: ¿qué estará leyendo el mundo entonces en nosotros? La Biblia que el mundo lee es la clase de vida que los cristianos deberían vivir. Por eso el Señor Jesucristo manifestó que la conducta que los suyos llevaran delante de este mundo debía ser muy superior a lo que el mundo vive. Y que nosotros éramos puestos como la sal y la luz del mundo, como la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Mateo 5, 13 al 16 nos habla: nosotros somos sal de la tierra, luz de este mundo. Pero da a entender también, ¿no? Si la sal se desvanece, si la luz en vez de alumbrarse la pone debajo, no sirve para nada. Pero la entremezcla de las ciertas cosas propias de este mundo con las verdades bíblicas que nosotros quizás muchas veces no vivimos a plenitud, da como resultado un cristianismo irrelevante, como que si fuera una caricatura, un cristianismo sin atractivo. Algunos se comportan muchas veces de una forma inapropiada, incongruente. Por eso la falta de fidelidad en la palabra de Dios es lo que la Biblia muchas veces se refiere. La falta de testimonio, la falta de poder en la forma de vivir, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad en la conducta, esto nos reporta siempre incredulidad. Pero si nosotros vivimos como corresponde la palabra de Dios, nosotros vamos a ganar credibilidad y buen nombre entre quienes nos ven y nos conocen. Por causa de nuestra manera responsable de vivir, sabrán que tal vez, quizá nosotros no seamos perfectos, pero sí de que solamente le estamos siendo fiel a nuestro Señor. Amén. Así que el Señor nos ayude. Sigue la justicia, sigue la fe. Tenemos que ser fieles en nuestra forma de comportarnos, pero también deberíamos ser fieles en nuestro matrimonio, debemos ser fieles en nuestra vida laboral y por último deberíamos ser fieles también en cuanto a lo financiero. Esas cositas las voy a tocar más adelante, pero quiero en esta noche finalizar con lo siguiente. Dios nos llama a vivir una vida de justicia, una vida recta, que no solamente tratemos bien al prójimo, sino también por nuestra justicia hagamos que el nombre del Señor sea puesto en lo más alto. No somos llamados en esta noche a vivir las injusticias de que el diablo quiere aprovecharse de nosotros. No somos llamados en esta noche a vivir una vida de hipocresía. Tenemos el poder de parte del cielo de vivir en libertad y de vivir de una forma tal que nosotros honremos el nombre de nuestro Señor. Amén. El mundo odia al hipócrita, cuanto más al Señor. Sigue
la fe. Te lo traduzco, sé fiel. Vive en fidelidad delante de Dios. Que tu conducta realmente demuestre lo que crees. Y muchas cosas van a cambiar en tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar al Señor.
por el poder de tu amor.